Hola, muy buenas tardes, familia de la Secretaría Distrital de Salud, del Grupo de Oración Agradecidos con Dios. Tengo el placer inmenso de acompañarles en esta tarde. Es un privilegio que Dios me da, lo tengo más que claro, con un tema muy bonito y muy especial que sé que les va a encantar. Me presento, mi nombre es Cielo Constanza Aragón Forero. Estoy aquí por la invitación maravillosa de Aleisi Moscoso. Y les quiero contar que yo también soy funcionaria pública, trabajo en la Universidad Nacional de Colombia en el área administrativa y desde allí pues he tenido el privilegio de conocer muchas de las situaciones y del contexto que se mueve trabajando como funcionario público. Por eso mismo hoy quiero bendecir sus vidas y quiero felicitarles a ustedes que hacen parte de todo ese trabajo de staff que se hace detrás de cámaras, por decirlo así, detrás del telón, de todos los médicos, de toda la parte incluso ejecutiva, los que dictan las órdenes, los que determinan, son ustedes los que están allí trabajando y uno casi nunca los menciona, uno como ciudadano casi nunca los menciona en medio de una situación tan particular como la que estamos viviendo hoy día, pero son tan valiosos que quiero felicitarles por su trabajo y no solamente agradecerles de mi parte, sino de parte de toda mi familia y de parte en general de este país y de esta ciudad en la que Dios nos ha puesto a vivir. Quiero contarles que hoy he venido para compartirles un tema bien particular, muy bonito. Ustedes vienen estudiando personajes de la Biblia y pues en esta oportunidad vamos a hablar de Sansón, nada más y nada menos que del señor Sansón. ¿Qué tiene Sansón para enseñarnos? Yo le decía a Dios antes de preparar esta charla, Dios, muéstrame cómo podemos enfocar este tema, porque además Sansón es uno de los hombres de los que más se habla en la Biblia, de los personajes de los que más se habla, incluso la gente que no es cristiana o que no es creyente, habla mucho de Sansón. A los niños les encanta la historia de Sansón, pero uno piensa, bueno, ¿y yo qué puedo aprender de este hombre? Pues antes de empezar a hablar de Sansón, yo quiero que recordemos algo que nos dice la palabra de Dios. Y es importante porque hablar de Dios implica que debemos ser muy juiciosos, debemos ser muy metódicos, como dice la palabra de Dios, como los cristianos de Berea, no tragar entero. Pero ¿por qué no debemos tragar entero? Porque hay un propósito especial. ¿Cuál es el propósito? Recordemos cómo Dios nos creó. Dios nos creó, dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:23, en tres dimensiones. Nos hizo, somos uno solo, pero estamos hechos de tres áreas específicas y todas son importantes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de Cristo. Yo les he dejado en escrito, ustedes lo pueden ir leyendo, la versión la nueva versión internacional. ¿Y por qué les quiero compartir esto? ¿Saben? Porque a veces, yo he notado que a veces nosotros los cristianos escuchamos la palabra de Dios o preparamos la palabra de Dios, hablamos de la palabra de Dios, pero a veces nos enfocamos solamente en una de esas tres áreas y debemos entender que tanto los personajes de la Biblia, de los que nosotros hablamos, como nosotros que somos los receptores de ese mensaje, estamos hechos en tres dimensiones: espíritu, en alma y en cuerpo. Y la palabra de Dios está dada a la humanidad para que ministre, para que llegue, para que sane en esas tres dimensiones: en espíritu, en alma y en cuerpo. Entonces debemos tener en cuenta eso siempre para ministrar. Dice la palabra de Dios también en 2 Timoteo 3, 16, 17: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, corregir, instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, es decir, para que estemos capacitados en espíritu, pero también en nuestra alma y también en nuestro cuerpo. Y Lucas 24:32 habla de cuando aquellos dos hombres iban por Emaús. Recuerdan ustedes, por el camino de Emaús se encontraron con Jesús, empezaron a conversar con él, no se habían dado cuenta que era el mismo Jesús, pero después de una conversación y eso, hay un momento en que ellos dicen: claro, ¿acaso nuestro corazón no ardía mientras Él conversaba con nosotros por el camino y nos explicaba las escrituras?
Hoy mi oración precisamente es que el corazón de ustedes pueda arder, no por lo que yo con mi voz natural, con la que Dios me ha dado, les pueda hablar, les pueda decir, sino porque la presencia del Espíritu de Dios viene a sus vidas a traerles consuelo, a traerles ánimo, a confrontarles, pero también a edificarlos y a que ustedes se sientan amados por Dios y renovados. De eso se trata. Y precisamente pensando en eso, quiero invitarles para que hagamos una corta oración juntos antes de entrar de lleno con nuestro tema, ¿les parece? Padre Santo, en esta tarde de jueves te queremos bendecir y te queremos alabar. Es a ti a quien levantamos nuestro nombre, tu nombre, Señor, levantamos nuestra voz ante tu nombre para glorificarte, para exaltarte, para declarar que eres Dios grande y poderoso. Y tú nos has dejado, Señor, una riqueza incalculable escrita en lo que llamamos aquí la palabra de Dios, la Biblia. Señor, hoy queremos centrarnos en un pedacito de esa Biblia, en lo que dice en el libro de Jueces, del capítulo 13 al capítulo 16. Pero queremos pedirte, Señor, que así como le pasó a aquellos hombres que iban camino de Maús, tu Espíritu Santo se derrame con poder y tú hagas con tu Espíritu Santo que nuestro corazón arda al conocer de ti, al escucharte a ti y que seamos edificados, confrontados y renovados por el poder de tu palabra. Te alabamos, Señor, y declaramos que este tiempo está en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, familia, pues después de orar, que podríamos entrar en materia, a hablar del señor Sansón, pero vamos a hacer algo un poco más interesante. Para hablar de Sansón, porque como estamos hablando de cómo la vida de un personaje lo afectaba a él en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, y además nos tiene que inspirar a nosotros y afectarnos positivamente también esas tres áreas, pues debemos mirar un poco el contexto histórico en la historia de Sansón. Es importante saber que ya habíamos pasado, y ustedes ya lo han visto, por los orígenes de Israel, luego vinieron los patriarcas, Abraham, Moisés, bueno, luego salieron de Egipto todos los israelitas en ese tiempo, los hebreos. Luego tuvieron que salir de allá con cualquier cantidad de situaciones que ya ustedes conocen y entraron en un periodo de conquista con Josué. Una cosa impresionante, guerra, batalla, así como de que vamos a la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida y todo va a ser fácil. Eso seguramente era lo que pensaban cuando salieron de Egipto al principio. Luego se dieron cuenta que no era así, por eso ya no querían entrar a la tierra prometida los hebreos, el pueblo de Dios, y entonces después tuvieron que definitivamente decidirse a afrontar la guerra y fue lo que hicieron. Luego de que conquistaron, de vivir esa vida nómada, empezaron entonces a asentarse y empieza un periodo preestatal porque todavía no estaba conformada como nación ni como estado todo ese pueblo de Israel. Y entonces después de que eso inicia, de que las 12 tribus se juntan, empieza la era del señor Sansón en Jueces que nos lo narra el libro de Jueces. Esta época está escrita, más o menos está vivida, esta historia se escribió en la tierra, en el escenario geográfico de Israel, en Canaán o Palestina, la nación de Israel. Y se da más o menos en el tiempo en el año 1200 al año 1000 antes de Cristo, toda esta época de jueces. Hablando un poco del contexto general, pues la organización era política, o sea, no había organización política. Las 12 tribus se habían organizado de manera voluntaria como en una liga, como la Liga de la Justicia, si nos vamos a unir entre todos y listo, cada uno le correspondió un terreno, respetaban sus límites, entonces conformándose como liga de tribus, eso se llama anfictionía, que giraba toda en torno al santuario central que era el tabernáculo. Ellos no tenían instituciones políticas establecidas y la normatividad por la que ellos se gobernaban era básicamente la palabra de Dios conocida hasta ese momento. Esa era la guía divina. Y dice la palabra de Dios, en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Eso dice la palabra de Dios en el libro de Jueces. Vamos entonces a ver un poco de cuál era el contexto social. ¿Cómo vivían ellos y el contexto económico? Pues después de vivir esa vida nómada de la que yo les hablaba y de la que ustedes ya conocen, vivir guerra tras guerra, la conquista, recién se estaban estableciendo y inicialmente se dedicaron a la ganadería,
pero cuando ya se empezaron a sentar, empezaron a sembrar, se dedicaron a la agricultura. En aquella época, dice la palabra de Dios, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Miremos un poco el contexto militar. Recién conquistada la región de Canaán, de Palestina, que estaba habitada por múltiples pueblos, eran todos pueblos guerreros, cada quien defendía lo suyo, cada quien buscaba lo suyo y más bien querían conquistar más tierra, pues imagínense lo difícil que era para ellos llegar a conquistarlos, a los hebreos, a los israelitas, llegar a conquistar esa tierra cuando los que estaban ahí querían seguir ganando tierra, pero habían desarrollado y se habían ensamblado con unas estrategias militares únicas, diferentes a lo que el resto del planeta conocía en esa fecha, porque estaban guiadas por el Espíritu de Dios. Ellos no tenían líderes militares profesionales, pero en este tiempo ya de jueces, básicamente del tiempo del que vamos a hablar, pues no, ya como que cesaron un poco las guerras y las batallas, ya no eran tan persistentes, ya no eran tan continuas, pero sin embargo existían. En caso de que hubiese batalla, lo que hacían era que entre las tribus vecinas se apoyaban unos con otros. Esta tribu, la otra tribu. Yo les estoy mostrando ahí el mapa de las tribus, cómo se ubicaron allí en la tierra de Israel. Y pues se apoyaban entre todos. Obviamente si, por ejemplo, Simeón era la tribu que tenía una batalla, entonces los de Judá, que eran los que estaban más cerca, eran los que primero apoyaban. Era así como ellos se cuidaban. Y los principales enemigos que tenían en medio de todos esos pueblos que los hostigaban eran los filisteos. Vamos a ver entonces quiénes son los filisteos. Los filisteos eran bien particulares. Era el pueblo del gigante Goliat. Claro, para este momento del que estamos hablando, de la vida, el tiempo de Sansón, todavía no había aparecido Goliat, pero nos referimos a que eran gente muy grande y era gente guerrera. Ellos estaban ubicados, establecidos sobre el margen oriental del Mediterráneo, es decir, el occidente de Israel, y era lo que su región se llamaba precisamente Fenicia. Ellos allí en el territorio de Palestina se habían ubicado en 5 ciudades: Gaza, Ascalón, Azoto, Acarón y Gat. Eran especializados en la fabricación de armas de hierro. Ellos eran guerreros y básicamente su guerra la hacían a través de armas de hierro. Usaban carros de guerra porque para esa época ya la rueda y todo eso se había inventado muchísimos años atrás, antes de ellos. Entonces usaban carros de guerra, eran de los pocos guerreros de esa región que usaban carros de guerra, y eso hacía que pelear contra ellos no fuera tan fácil y que llevaran ventaja siempre. Buscaban conquistar toda Palestina y extenderse a otras regiones de ese sector del planeta. Y particularmente hay que decir que eran politeístas, es decir, tenían muchísimos dioses, a quienes llamaban Baales, sus dioses de Baal, y uno de esos dioses, el principal, era el dios Dagón. Ahora hablemos nuevamente, vamos a hablar del contexto de los israelitas, pero el contexto espiritual. En la tierra de Canaán habitaban los cananeos, los amorreos, los heteos y los filisteos. Alrededor de ellos, recuerden que fueron conquistando. El pueblo de Israel pasó algo particular. En la medida que fueron conquistando, se fueron como cansando, les fueron pasando diferentes situaciones en espíritu, en alma y en cuerpo, y empezaron a apartarse de Dios y empezaron a seguir muchas de las costumbres que tenían varios de esos pueblos alrededor de ellos, e incluso a seguir a los dioses de ellos. Por tanto, Dios se enojó y los castigó, manteniéndolos bajo el yugo, especialmente de los filisteos. Fíjense que es impresionante, ¿no? Dice la palabra de Dios en Jueces 13:1: una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso, Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años, época en la que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Jueces 13:1. Una vez más hicieron lo que les pareció. Qué triste, ¿cierto? Yo les quiero invitar, estábamos hablando espíritu, alma y cuerpo, tenemos que tener en cuenta esas 3 dimensiones cuando hablamos de los personajes de la Biblia, de las situaciones de la Biblia, y también hablamos del entorno que se vive, que vivía cada uno de esos personajes en ese momento, pero también tenemos que traerlo a nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces nos habrá pasado eso que le pasó tantas veces también al pueblo de Israel? Y quizás a usted le esté pasando
pasando en este momento. Quizás no, Dios quiere que no, pero le podría estar pasando, ¿cierto? O algunas personas que conocemos nosotros que son creyentes, que están formados en la palabra de Dios, pero que están empezando como que aún en medio de esta pandemia loca en la que no se puede salir, están empezando a adquirir hábitos de los que todo el mundo tiene y hacerse esclavos de esos hábitos y apartarse de Dios. Es probable, eso puede ocurrir. Vamos entonces ahora sí a hablar de la vida de Sansón, ya sabiendo cómo era que él estaba viviendo o en qué sociedad, en qué tiempo, en qué contexto. Hay un versículo, es el versículo principal de la vida de Sansón, el que lo identifica a él como personaje, que está en Jueces 13, el versículo 5. Dice, porque concebirás y darás a luz un hijo, no pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Esa fue una promesa que el mismísimo Dios a través de un ángel le dio a la mamá, le dio a los papás de Sansón. Vamos a ver entonces un poco más acerca de Sansón, ya sabiendo que Dios había dispuesto eso para él. La historia de Sansón está narrada entonces en el libro de Jueces entre el capítulo 13 y el 16. Él viene a ser juez más o menos en el año 1075 antes de Cristo, aproximadamente por ahí. Él era un hebreo que pertenecía a la tribu de Dan. La tribu de Dan estaba ubicada en la parte centro-oriental de Israel. Sí, hacia el Mediterráneo. Por eso eran los vecinos directos, Dan y Judá eran los vecinos directos de los filisteos. Sansón nació de una madre estéril. Eso me parece increíble porque se parece a tantos otros personajes importantes de la Biblia. Fue nazareo. Dios decidió que él iba a ser nazareo. ¿Qué era un nazareo? Pues hombres hebreos consagrados al servicio de Dios que no podían, tenían varios requisitos. No podían tomar bebidas embriagantes, nada de alcohol. No se podían cortar el cabello, por eso eran de cabello largo. No se podían acercar a los muertos, esto era súper importante. Ellos tenían una convicción espiritual muy fuerte. Algunos eran nazareos por vocación, en algún punto hacían votos y eran votos temporales, pero otros como Sansón particularmente eran nazareos para toda la vida, desde el momento en que nacen hasta el momento en que mueren. El voto era hecho permanentemente. Ahora, nació de una madre estéril, como les decía, y fue anunciado por un ángel. ¿Qué otro personaje en la Biblia que haya sido anunciado por un ángel, que su nacimiento haya sido anunciado por un ángel? Los más importantes de la Biblia, ¿cierto? Entre ellos Jesús. Eso me parece súper interesante y un privilegio inmenso. Era un hombre fuerte, era un hombre valiente, aguerrido. Yo pienso que hablando de su alma, de su parte emocional, él se caracterizaba por ser un hombre de temperamento sanguíneo y con algunas características de colérico. Él está mencionado, aparece mencionado en el Nuevo Testamento en la Galería de la Fe de Hebreos 11:32. Eso es importante. Y uno dice, ay, sí, Sansón aparecía allá. Pues sí, señores, Sansón aparece también en el Nuevo Testamento. Él fue, en la época de jueces, hubo 14 jueces, 13 jueces que fueron además caudillos, o sea, algunas veces tenían que hacer tareas como de militares, y el 14 fue Samuel. Y él inició la etapa de liberación de Israel del poder filisteo, porque para eso Dios lo mandó a la tierra, ¿cierto? Recuerden lo que el ángel le dijo a su mamá, a sus padres, respecto de él, que les dijo, él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Tenía algunas debilidades y es que era muy enamoradizo, la carne le saltaba a toda hora y se alió en matrimonio con mujeres filisteas. Es curioso porque siendo tan enamoradizo nunca se enamoró, o la Biblia no menciona que se haya enamorado de mujeres hebreas, que eran hermosas, pues. No, a él siempre le llamaron la atención las filisteas. Porque habrá sido, no sé, ellas eran bien particulares. Algún día sería bueno mirar las características de la mujer filistea o de las mujeres cananeas. Vamos entonces a entrar a ver la cronología de Sansón. Miremos a la luz de la Biblia, de lo que está narrado en Jueces 13 al 16, qué fue pasando. Entonces, lo primero es que sus padres son Manoa y la esposa de Manoa, que era una mujer estéril. Vivían en la ciudad de Sora. Fue anunciado por un ángel, como les dije anteriormente.
Hay algo que me parece aquí importantísimo y en lo que les quiero motivar a reflexionar, porque seguramente muchos de ustedes son papás, papás y mamás, y tendrán uno o dos o tres hijos, no sé, y uno como papá siempre quiere lo mejor para sus hijos, y si además uno es creyente y uno ya ha tenido la gracia de conocer del favor de Dios, pues uno quiere que los hijos crezcan en eso, ¿cierto? Pues eso le pasó a los papás de Manoah. Dice la palabra de Dios, dice que tras el anuncio del ángel, sus padres volvieron a, como a decirle al ángel, de hecho oraron a Dios, el ángel vino, le dio el anuncio a la esposa de Manoah y después se fue. Entonces la esposa salió corriendo a donde Manoah y le dice, mire, se me apareció un personaje. Ella no sabía en ese momento que era un ángel y me dijo esto, que yo voy a quedar embarazada y que el hijo va a ser así, va a ser nazareo y que esto y lo otro. Entonces Manoah le dice, venga, yo quiero hablar con ese personaje, llámelo. Entonces oran y le piden a Dios que el personaje vuelva a aparecer. No sabían que era un ángel, todavía no lo sabían. Y porque ellos quieren saber, le dicen a Dios que queremos saber cómo tenemos que criar a ese niño, qué vamos a hacer con ese niño. Y es lo que ocurre. Dice el versículo Jueces 1:5, entonces Manoah oró al Señor, oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Miren qué privilegio tan hermoso. Esos papás estaban interesados en que Dios mismo les dijera cómo criar al niño. No lo querían criar de cualquier manera, sino como Dios les dijera. Entonces Dios les da instrucciones específicas, el ángel vuelve y aparece, ellos tienen un encuentro personal ahí con el ángel, vuelve y aparece y les vuelve a repetir, les recalca las instrucciones, nunca les da otras diferentes, sino las mismas que ya les había dado anteriormente, se las repite, se les dice una vez y se les repite dos veces más. Entonces en Jueces 13:14 se ve que como el ángel vuelve y le reitera, tu esposa debe cumplir con todo lo que he dicho. El ángel le dice así porque Manoah vuelve y le pregunta, dígame, ¿cómo es que hay que hacer la vuelta? ¿Cómo es que hay que educar al niño? Entonces él le dice, tu esposa debe cumplir con todo lo que les he dicho, ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber vino alguno, ni ninguna otra bebida fuerte, tampoco debe comer nada impuro y en definitiva debe cumplir con todo lo que le he ordenado. Increíble, ¿cierto? Este niño era tan especial que la mamá tenía que cuidarse absolutamente en todo. Tenía que cuidar su cuerpo, pero además tenía que vivir en santidad antes de que el niño naciera, porque iba a ser un niño especial. Recuerden que era el que iba a empezar a derribar el poder de los filisteos sobre los israelitas. Luego el niño nace y es consagrado conforme a la instrucción que los papás recibieron, es consagrado a Dios. Lo llamaron Sansón y una posible traducción de ese nombre Sansón es luz del sol. Sí, y uno dice, sí, suena parecido a Sansón y pues que en el hebreo puede ser parecido, ¿no? Eso es una posible traducción del nombre. Y dice la palabra de Dios que Dios lo bendijo y un día el Espíritu empezó a actuar en él. O sea, qué cosa tan increíble. El niño nació, lo llamaron Sansón, luz del sol, él fue creciendo, pero Dios lo bendijo siempre. Eso dice la palabra de Dios. Y dice que en algún momento particular, el Espíritu, un día, el Espíritu empieza a actuar en él. Entonces uno dice, wow, o sea, Dios lo amaba, lo cuidaba, lo bendecía, pero realmente el Espíritu Santo hasta en un punto, en un momento determinado, fue que empezó a actuar en él. ¿Y cómo empezó a actuar? Bueno, Jueces 13:24 dice, la mujer dio a luz un niño, lo llamó Sansón, el niño creció, lo bendijo y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mayane Dan, entre Sora y Estaol. Interesante, ¿cierto? Veamos qué pasó entonces, porque aquí salimos del capítulo 13 y nos vamos para el capítulo 14 de Jueces y aquí la cosa empieza a cambiar, que tanto que uno dice, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Al llegar a su juventud, Sansón se enamora de una mujer filistea, o sea, no sabemos si se enamoró antes, si le gustó otra niña antes, no sabemos, pero la Biblia lo que narra es que cuando llegó a su juventud se enamoró de una mujer filistea de Timat, de la ciudad de Timat, y él de una la vio, se enamoró, dice la palabra de Dios, y se la pidió a sus padres, y que intentaron persuadirlo de, venga, pero usted ¿por qué se va a casar con una filistea? Sí, porque cásese con una hebrea, ¿no ve que a Dios no le gusta que nos unamos con los filisteos? Y Sansón respondió algo tan particular porque él dice, pues no, es que a mí me gusta es ella. Sansón le respondió a su padre, pídeme a esa porque es la que a mí me gusta. Entonces los papás ni cortos ni perezosos lo hicieron. Ahora, los papás no sabían que Dios
había determinado que iba a usar esa situación para empezar la liberación de Israel. Sansón tenía que acabar con muchos filisteos y usó efectivamente esa situación. Dios ya lo tenía previsto desde antes, pero no fue la decisión de Dios que él terminara enamorándose de las filisteas, claro que no. ¿Qué ocurre con esto del enamoramiento de Sansón y la chica de Timat? La filistea de Timat, pues Sansón se enfrenta a un león, eso es cuando van a pedir la mano de la chica y todo eso, él se enfrenta a un león, él va caminando, aparece un cachorro de león, dice la Biblia, que son igual grandísimos, y Dios, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios actúa sobre él, otorgándole gran fuerza, y entonces Sansón despedaza al león como si fuera un corderito, o sea, es impresionante. Ahí hay una imagen que de todas las que encontré de Sansón y el león, esta fue una de las que más me impresionó. Eso está en Jueces 14, del 5 al 7, esa narración. Luego de que ocurre esto, días después, Sansón se devolvió, ya fue, pidieron la mano, eso, entonces se devuelve y ve el cadáver del león, o sea, habían pasado días, ¿no? Ve el cadáver del león, él se acerca y resulta que encuentra en el cadáver que había un panal de abejas. Y él ni corto ni perezoso se acerca, es decir, se unta de cadáver, recuerden que eso estaba prohibido para los nazareos, toma la miel de allí y se va comiéndose su miel, parece un niño pequeño. Y imagínense que ya está. Era joven, se va comiéndose su miel, llega a su casa donde sus papás, les ofrece miel a sus papás, pero no les dice nada de dónde salió la miel, ni que se encontró con el león, ni nada de esas cosas. Esos detalles terminan siendo importantes. Bueno, entonces como sus papás ya habían pedido la mano de la chica, se van de nuevo a la ciudad de la chica en Timat y allí terminan haciendo una fiesta de 7 días, era lo usual en aquel tiempo, y entonces pues como Sansón era joven, invitan a otros 30 jóvenes, hombres jóvenes de filisteos a la fiesta, pero a Sansón se le sale la chispa como buen sanguíneo, es decir, la chispa humorística, y él dice, bueno, voy a hacerles una adivinanza, le dice a los 30 personajes, una adivinanza, a ver, y entonces él les mete ahí un cuento en donde quiere que ellos adivinen de qué era de lo que él estaba hablando, cuando decía que del fuerte salió alimento y salió alimento dulce. Entonces ellos eche cabeza, recuerden, fueron 7 días de fiesta y al cuarto día ellos ya estaban como aburridos, ¿no? ¿Cómo así? No, esto tiene que saber. Entonces, como no pudieron saber, nosotros queremos ganar porque ofreció 30 muda para 30 personas y dinero para esas 30 personas. A cada uno les daría una muda y dinero si ganaban, si adivinaban. Entonces, estos personajes van y se le acercan a la chica de Timat, a la filistea, oiga, ayúdenos, pero hágalo porque o si no, le hacemos algo a su papá. O sea, los personajes se fueron poniendo agresivos y la chica llena de miedo, pero también con una segunda intención, se acerca, le saca la verdad a Sansón, o sea, Sansón cede ante eso, ella viene y le dice a los 30 personajes qué era lo que había, cuál era el secreto, que se trataba de un león que fue el que murió y de la miel de abejas, un panal que estaba ahí de donde salió la comida. Y entonces, pues a Sansón no le queda más que pagar la multa, precisamente porque perdió la apuesta. Entonces él va hacia otra ciudad, mata a 30 hombres filisteos, así súper fácil, con toda su fuerza, para coger el dinero, para coger la ropa y paga la apuesta. Pero él se quedó enojado porque dijo, no, ¿cómo así? Yo no quiero, no, se quedó enojado. Entonces él lo que dice es, me tengo que vengar de alguna manera. Bueno, mientras ocurre todo esto de que va, mata, no sé qué, resulta que el papá de la chica entregó a la chica a otro señor para que se casara. Entonces cuando regresó, quiso verla y ya ella se había casado con otro personaje. Entonces él se puso súper enojón porque no se podía controlar y dijo, pues ahora me voy a vengar, y cogió zorras, imagínense, zorras, les puso una antorcha, las amarró de a parejas por la cola, les puso una antorcha y las mandó a los cultivos de los filisteos para que todo se quemara, y se quemó todo, lo que estaba creciendo, lo que estaba por recoger, todo se quemó. Entonces los filisteos se han enojado profundamente y preguntan, ¿quién hizo esto? Alguien dice, lo hizo Sansón, y lo hizo porque tal chica, el papá la casó con otro, no sé qué. Entonces lo que hacen estos filisteos es que llegan a matar a esa chica y a matar al papá
y tratan de vengarse. Entonces, Sansón lo que dice es, no, voy a hacer algo porque esto no se va a quedar así. Sansón era de esas reacciones, tristemente, eso es lo que nos cuenta la Biblia, ¿cierto? Luego, ¿qué pasa? En la nueva estrategia de venganza, los filisteos usan hebreos para encontrar a Sansón. Entonces se van a Judá, a donde los vecinos de Dan, ¿se acuerdan? Y necesitamos que nos encuentren porque él se había ido para una cueva. Y lo encuentran allá, lo sacan de allá, lo sacan amarrado con unas sogas. Entonces él se deja llevar, pero él sabe que va a poder romper las sogas. Finalmente rompe las sogas, se suelta y es Dios actuando nuevamente a través de él y se les escapa. Así es sencillo. Luego, ¿qué ocurre? Sansón, cuando se les escapa, pues va y dice, no, esto no se va a quedar así, agarra una quijada fresca de un burro y con esa quijada de un burro, obviamente muerto, inicia una batalla él solito, él no necesitaba ejércitos, él solito podía con todos y mató a diestra y a siniestra a muchos filisteos, dice la palabra de Dios. En Jueces 15 y 16 se narra que entonces dijo Sansón, con la quijada de un asno los he amontonado y con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres. Poderoso, ¿no? Luego, terminada esa batalla, Sansón tiene sed y le pide agua a Dios y Dios obra un milagro y sale agua de un hueco. A mí me causa curiosidad, aún buscándolo en diferentes versiones, la forma como Sansón pide agua a Dios. Dice en Jueces 15 del 18 al 19. Se los leo de la de la nueva versión internacional. Como tenía mucha sed, clamó al Señor: Tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso voy ahora a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos? Entonces Dios abrió la hondanada que hay en Lejí y de allí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Dios siempre estaba dispuesto a responderle a este muchachón, siempre lo hacía. Y dice Jueces 15:20, termina ese capítulo 15 contando de que él tenía sed y tomó agua cuando Dios hizo el milagro de darle agua. Ya pasa la Biblia a contar que Sansón gobernó a Israel durante 20 años en tiempo en que los filisteos pues seguían oprimiéndoles. Pero entonces miremos ya que nos narra el siguiente capítulo, el capítulo 16. Empieza narrándose, eso me parece extraordinario, como cada capítulo cuenta una etapa diferente de Sansón. Aquí él ya era adulto, ya estaba grandecito, bastante grandecito, viejorrón diría yo, y dice que Sansón pasó la noche con una prostituta. Los filisteos de Gaza, porque estaba ahí en la ciudad de Gaza, lo persiguieron y echaron ojo, este man está allí, cuando salga le vamos a caer. Pero por alguna razón él se despierta a la medianoche, sale, se da cuenta de lo que está ocurriendo y destruye el portón de la ciudad con todo pilares y cerrojos. Y estamos hablando de una ciudad antigua que todas las ciudades eran fortificadas, entonces no estamos hablando de un portón como los de nuestra casa, ni como un portón como los de nuestros conjuntos residenciales, sino estamos hablando de portones inmensos, inmensamente grandes y pesados, además de hierro y de bronce, que eran lo que se usaba, los metales que se usaban en aquella época. Luego de esto, entonces ocurre que Sansón ya salió la prostituta, pasa el tiempo y Sansón se enamora de otra filistea. Esta se llamaba Dalila. Y entonces, como lo perseguían y le estaban echando ojo todo el tiempo, se dan cuenta de que Dalila era el amor de la vida de Sansón y le caen a Dalila los jefes de los filisteos y le dicen: bueno, señorita, le vamos a pagar tanto dinero, necesitamos que usted, por favor, nos ayude a sacarle el secreto de cuál es su fuerza, porque necesitamos quitarle la fuerza a Sansón. Y ella entra en ese juego, ella entra a jugar, empieza pues obviamente a seducirlo con sus encantos de mujer, trata de sacarle secretos, a él le parece muy chistoso y siempre le da un tip diferente: mira, así es como se me acaba mi fuerza. Y ella hacía lo que él le indicaba y resulta que así no se le acababa la fuerza, Sansón siempre se liberaba. Y la mujer obviamente se enojaba, como somos las mujeres cuando no nos hacen caso, pero si además esta es una filistea incircuncisa, obviamente que a las mujeres no se les circuncida, pero lo que significa espiritualmente ese término de no nos duele nada, no tenemos temor de nada, somos desinteresadas y lo único que nos interesa es el poder y las necesidades propias, pues esa era Dalila. Y lo hizo, y uno pregunta, y la Biblia narra que en 4 ocasiones particulares eso pasó. Después de la cuarta, dice que Dalila tenía tan oprimido a Sansón, lo tenía tan cansado que después de tanto insistirle, él ya no quería nada más, incluso quería morir, dice la Biblia, que le dio el secreto que él pensaba que era el secreto.
si me cortas el pelo, se acaba mi fuerza, porque yo soy nazareo consagrado al Señor. Eso era lo que Sansón creía y eso es lo que muchas personas creen, que la fuerza de Sansón estaba en su pelo, pero no hay tal. La fuerza de Sansón estaba en el don que Dios le había entregado. Así de sencillo. Entonces la mujer finalmente, ¿qué hace? La historia que conocemos, le coge sus 7 trenzas, él se peinaba con sus trenzas, se durmió, mientras tanto ella le cortó el pelo. Y entonces ella vuelve y grita, como lo había hecho en otras ocasiones: Sansón, los filisteos. Y resulta que él pensaba que si ella se lo hacía, él iba a poder salir libre otra vez. Y resulta que cuando se fue a parar, él no sabía, él no se había dado cuenta que Dios, eso dice la Biblia, había quitado el poder de sobre él. Y ya no tuvo fuerza. Entonces, ya cuando se dieron cuenta que efectivamente estaba débil, llegaron un montón de filisteos, los que estaban escondidos en la casa ahí de Dalila, detrás de las cortinas, en todas las partes, lo cogen, lo apresan, lo encadenan, le sacan los ojos a Sansón y se lo llevan al molino de la cárcel para que allí dé vueltas y vueltas y vueltas y a través de esas vueltas pues vaya moliendo el maíz. Uno diría triste final, entre comillas final, para una persona que fue consagrada desde el principio para amar a Dios, para honrar a Dios y para hacer cosas grandes y poderosas, ¿cierto? Entonces uno podría pensar, y lo que pensó Sansón, no, aquí llegó el final de ese personaje porque ya ciego, sin fuerza, con el pelo corto, en la inmunda pues, por allá en un rincón de la cárcel, ya qué más puede hacer, ya eso esperar a que muera de man y lejos de Dios, porque con todo lo que hizo, ¿cierto? Pero resulta que cuenta la Biblia que en un punto, a este momento que les voy a narrar, ya el cabello de Sansón había vuelto a crecer. Y es curioso que la Biblia nos haga énfasis en eso, porque la Biblia nos hace saber que la fuerza de Sansón no estaba en el pelo, estaba en el don de Dios. Crece su cabello, entonces los jefes de los filisteos se reunieron en su templo para celebrarle al dios Dagón. En ese tiempo, los palacios, que eran templos también, tenían techos planos grandes y lo que hacían era que, por ejemplo, a sus presos que terminaban matándolos los filisteos, a los que tenían presos, los llevaban al centro como de una plazoleta mientras todos los invitados estaban en la parte sentados como en la parte del techo, viendo lo que estaba ocurriendo abajo, viendo el show, entre comillas. Entonces los jefes filisteos, si de algo vivían orgullosos en toda esa época, durante todos esos años, era en haber apresado a Sansón, que había sido su peor enemigo por años. El peligro de que los acabara era él y ellos vivían felices. Así que mientras celebran al dios Dagón en semejante fiesta en su templo, en su palacio, mandan traer de por allá de la cárcel a Sansón. Lo traen, viene un personaje, un muchacho al parecer, viene, lo trae, lo acerca. El ciego, obviamente no puede ver, y empiezan a burlársele los jefes. Todos empezaban a burlar, entonces imagínense ustedes toda esa gente borracha, ebria, enaltecidos de orgullo, henchidos de orgullo y todo eso, pues todo lo que habrán dicho también. Y entonces Sansón se le prende el bombillo, porque le dice al chico: por favor acércame a las columnas, necesito recostarme. Lo lleva y lo pone en medio de las dos columnas. Por eso este logo que yo he escogido y que ustedes han visto en esta presentación es una especie de escultura que está precisamente como recordando ese momento de Sansón en medio de las dos columnas. Y Sansón hace una oración pequeña a Dios. Sansón hace una oración en donde le dice a Dios que por favor le dé una nueva oportunidad, que le dé nuevas fuerzas, que le permita por última vez hacer algo que acabe con los filisteos. Y Dios concede esa oración de Sansón. Entonces vuelven las fuerzas sobrenaturales a Sansón, derriba esas dos columnas y obviamente al derribarse las columnas que eran las principales, se empieza a caer todo eso y muere muchísima gente. Dice la palabra de Dios en Jueces 16:30 que Sansón mató a más personas ese día al morir que las que había matado en toda su vida. Entonces, evidentemente con ese hecho se sella el momento o la promesa que Dios le había dado a los papás de Sansón de que él iba a iniciar la liberación del pueblo de Israel de la subyugación de los filisteos. Así es como ocurre y termina contando el libro de Jueces en el capítulo 16, versículo 31, que fue enterrado en Sora, allá en la tumba de su papá,
fue enterrado con él y ahí se acaba, entre comillas, la historia de Sansón. Y pues aquí termina esta historia contada por la Biblia, pero hay algo importante, no diría, no, pero hay algo bien particular que ocurrió y es que él aparece con todas esas fallas, con todas esas caídas. Uno diría, no, pues si lo tuviéramos que calificar, pues este hombre está más lejos de Dios que cerca, entonces, pues, ¿qué va a hacer por allá en el Nuevo Testamento? ¿Para qué lo mencionaron? Para mencionar todas sus fallas y todas sus caídas. Pero resulta que en la única mención que se hace en el Nuevo Testamento de Sansón se hace en Hebreos, precisamente donde está la galería de la fe. Y es impresionante lo que dice allí. Antes de que leamos el versículo, miremos las cosas positivas que nos deja esta historia de Sansón, tanto las negativas como las positivas. Este es el balance. Sansón en muchas ocasiones violó su voto y las leyes de Dios. Y lo hizo constantemente. Ya les conté por qué. Porque era nazareo. No era cualquier persona. Ya como cualquier mortal había violado muchas de las leyes de Dios, pero como nazareo violó otras tantas. El deseo incontrolado de su carne siempre lo dominó en la sexualidad y por eso siempre le gustaron las filisteas, porque eran mujeres muy dadas a la sensualidad y él se desvanecía por eso, se deshacía frente a una mujer filistea. Siempre prefirió rodearse de la gente equivocada y por eso se unió en yugo desigual, no solamente por sus esposas, sino porque siempre estuvo rodeado de la gente equivocada. Descuidó la misión que Dios le había otorgado. Él se tenía un exceso de confianza así súper impresionante. A mí me parece, y esto es en mi carne, lo digo yo, cielo Constanza, muy loco ese tema de cómo él le dice a Dios, bueno, a ver, llámate a toda esta gente aquí, cuando mata a los 1000 con la quijada de burro, me vas a dejar morir de sed, porque dice la Biblia que quedó muy lleno de sed, ¿me vas a dejar morir de sed o que aquí los filisteos me acaben? Entonces Dios todo hermoso, todo bondadoso, tome chino su agua, que sí, usted hizo gran cosa, pero él seguramente creía que eran sus fuerzas, que era su capacidad. Y fíjense que a veces a nosotros nos puede ocurrir lo mismo. Dios nos da tantos dones y talentos en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra sociedad, como líderes comunitarios, no sé cuáles sean sus dones. Y a veces terminamos pensando que es el poder nuestro y la sabiduría nuestra y el esfuerzo nuestro el que nos permite lograr los éxitos y nos olvidamos de Dios y cuando vamos a pedirle a Dios que nos respalden algo, a veces lo hacemos con arrogancia y no nos damos cuenta. Sin embargo, Dios es tan bondadoso que nos sigue respaldando y nos sigue guardando, como en el caso de Sansón. Bueno, él usó mal sus dones, no sobra decirlo. No controlaba su enojo porque es que él se moría de las emociones, de la emoción del enojo, le daba rabia y no se dominaba, no se controlaba, no pensaba en lo que podía pasar más adelante, no pensaba en las consecuencias. Es algo que el mundo de hoy llama inteligencia emocional. Recuerden que oramos al principio para que espíritu, alma y cuerpo, para que todo nuestro ser sea edificado, confrontado a través de la palabra del Señor. Y aquí nos habla mucho de nuestras emociones, también debemos controlarlas. Y finalmente, él decidió buscar a Dios. Creo que esto es lo más grandioso y Dios demuestra cómo está dispuesto porque sin importar las equivocaciones en las que hayamos caído, Él siempre está dispuesto a respaldarnos, a escucharnos. Cuando decidimos volver, Él está ahí dispuesto para nosotros. Ahora, podemos aprovechar mejor la vida, no equivocarnos en tomar esas decisiones. Yo creo que a eso nos llama y a eso nos invita la vida de Sansón y el ejemplo de Sansón. No sé qué piensen ustedes, amigos, amigas de la Secretaría Distrital de Salud, de este hermoso grupo de agradecidos con Dios, pero con todo esto yo quiero invitarles para que oremos. ¿Les parece si ahora hacemos una oración y terminamos este tiempo agradeciéndole a Dios y pidiéndole que Él afirme en nosotros sus enseñanzas? Precioso Dios del cielo, buenas tardes. Aquí estamos, Señor. Reconocemos que somos tus hijos, que tú eres nuestro papá, Dios, y reconocemos que cada vez, a través de cada letra escrita en tu palabra, de cada personaje, de cada situación, de cada lugar geográfico, de cada ejemplo que nos das allí, nos quieres enseñar cosas inmensamente importantes para nuestra vida como tus hijos, Dios. Primero que nada queremos pedirte perdón, Señor, porque hoy tú nos has hablado a nuestro espíritu, porque nos has confrontado a través de la vida de Sansón y nos has enseñado, Dios, que no solamente él se equivocó en su momento, sino que nos has mostrado en lo secreto que nosotros también hemos pasado por varias equivocaciones, en las que nos hemos alejado del propósito que tú has trazado para nosotros, Señor.
Hoy te pedimos, Dios de la gloria, que derrames tu perdón y tu gracia y tu favor. Gracias por hacernos caer en cuenta, Dios del cielo, a tiempo, de que debemos dar un paso al lado y retomar el camino correcto, Señor. Dios, hoy queremos decirte que no queremos terminar como Sansón terminó, un hombre maravilloso, un hombre lleno de ti, un hombre al que cuidaste, al que amaste, al que jamás castigaste ni reprendiste con dureza, Señor, por el amor que le tenías y por el propósito que tú tenías trazado para él. Lo dejaste ser, Señor, con la esperanza de que él transformara su vida, y él lo hizo. Por fortuna para él, él lo hizo, Señor, pero dejó de vivir muchas cosas maravillosas, se perdió muchas de esas bendiciones. No queremos que nos pase lo mismo a nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que día tras día, en el nombre de Jesús, tú permitas que tu Espíritu Santo venga, nos hable y nos renueve. Y cada vez que nosotros nos estemos apartando 1 grado, 3 grados, 20 grados, 5 centímetros, 1 kilómetro de tus designios, de tus caminos, de tus propósitos, el Espíritu Santo vuelva a reubicarnos en el camino, Señor, y nuestro ser sea lo suficientemente sensible para reconocer, Dios, que nos estamos equivocando y que necesitamos volver a la verdad tuya. Tu palabra dice en el Salmo 119, Señor, y hoy queremos que esa sea nuestra verdad. Manténme, Dios, alejado de los caminos torcidos. Concédeme las bondades de tu ley, Dios. He optado por el camino de la fidelidad. He escogido tus juicios. Yo, Señor, me apego a tus estatutos. No me hagas pasar vergüenza, Señor. Corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi modo de pensar. Dios, que fundamentados en tu palabra, nosotros, cada uno de nosotras y nosotros, Señor, podamos seguirte a ti, ser luz y ser sal por donde vayamos. Hoy bendecimos tu nombre, Dios, y declaramos que tu bendición se derrama sobre nuestras vidas como hombres, como mujeres, como individuos, como hijos tuyos, Señor. Y que también nuestra oración hoy es porque tú derrames tu gracia y tu favor sobre nuestros descendientes, sobre nuestras familias, Dios. Que todos podamos entender que eres nuestro Señor, eres nuestro Dios, nuestro estandarte, que a ti te queremos hacer sonreír y a ti te queremos hacer sentir orgulloso en todo tiempo. Renueva nuestras fuerzas, Dios, renueva nuestra visión, bendícenos cada día y suple nuestras necesidades. Tú conoces la necesidad de cada persona que escucha este tiempo de oración, que ha escuchado tu palabra. Provee abundantemente y generosamente como solamente tú lo sabes hacer, Dios. Aliviana las cargas, Dios, renueva las fuerzas, renueva la visión. Padre eterno, da la provisión sobreabundante como solo tú sabes hacerlo. Gracias por abrazarnos en tu gracia, gracias por abrazarnos en tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y declaramos que el resto de nuestro día, el resto de nuestra semana, el resto de este mes, el resto de este año, aún en medio de esta situación tan particular que vive el planeta, será de bendición absolutamente para todo en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestras familias. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, familia preciosa de la Secretaría Distrital de Salud, Dios les bendiga muchísimo, Dios les siga usando. Para mí ha sido un placer inmenso compartir con ustedes este tiempo, quizás un poco más largo de lo habitual. Espero que no haya sido incómodo, una incomodidad para ustedes, sino al contrario, que sea un tiempo que les permita acercarse muchísimo a Dios. Les bendigo sus vidas. Como les digo, muy grato estar aquí con ustedes. Muchas gracias por su atención. Dios les guarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén.